continuando con nuestras meditaciones en forma sistemática y sostenida sobre el capítulo 5 de Mateo. Hemos empezado en el capítulo 1, hemos avanzado hasta el capítulo 5 de Mateo. Todavía nos toca la meditación en el 17 hasta el versículo 20 que acabamos de leer. Versículo 17 al 20 de el Evangelio según San Mateo. Y vamos a leer nuevamente este pasaje. He hecho algunos ajustes a la traducción para que se pueda entender bien. Dice así: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para destruir la ley o abolir la ley, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Cualquiera, pues, que anule uno de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Muy bien. Quisiera hacerles recordar que estos versículos forman parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte cubre los versículos 1 hasta del capítulo 5 hasta el capítulo 7, hasta el final del capítulo 7. Y los versículos 1 al 16 son el preludio que Jesús da al Sermón del Monte. Es como si el Sermón del Monte fuera un libro pequeño y hay un prefacio al inicio. Ese prefacio o preludio está cubierto por los versículos 1 al 16. Hemos meditado sobre todos estos versículos detenidamente en las semanas pasadas. La segunda parte del Sermón del Monte es el cuerpo principal del sermón. Y este cuerpo principal del sermón abarca los versículos 17 del capítulo 5 hasta el final del capítulo 7, versículo 12. Y este cuerpo principal trata de un tema importantísimo. El tema es la justicia superior del reino de los cielos, superior a la justicia que se practicaba y se enseñaba en Israel en el tiempo de Jesucristo. Y ese tema de la justicia superior empieza en el versículo 17 del capítulo 5 y se extiende hasta el versículo 12 del capítulo 7. Hoy empezamos con el tema de la justicia superior del reino. Y entonces el Sermón del Monte concluye con los versículos 13 al 27 del capítulo 7 de Mateo. Esa es la estructura grande del Sermón del Monte. Entonces, en esta mañana vamos a emprender lentamente este estudio de la justicia superior que Cristo establece cuando vino a esta tierra. Y Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20, los discípulos de Cristo son advertidos por Él que si ellos no tuvieran una justicia superior, más abundante, literalmente dice el texto, que la justicia que practicaban los fariseos y escribas, entonces ellos no serían ciudadanos del reino de Dios. Entonces en el capítulo 5, empezando en el versículo 17 hasta el versículo 48, el Señor Jesucristo trata que la justicia superior, sin embargo, no anula la ley de Dios. Y eso es 17 al 20. Del 21 al 48 del capítulo 5, Jesús da 6 ilustraciones de cómo debe entenderse correctamente
la ley de Dios. Entonces, a partir del versículo 21 al 48 de Mateo 5, Jesús asume que Él es el maestro más grande que Moisés. Y entonces declara cómo debe interpretarse correctamente la ley de Dios y da 6 ejemplos de eso. Y vamos a analizar esos ejemplos las próximas semanas, Dios mediante, uno por uno. Muy bien, entonces empezamos nuestro recorrido hoy por el tema de la justicia superior que Cristo establece. Y hoy día trataremos los versículos 17 al 20. La justicia superior no anula, no destruye la ley antigua que Dios nos ha dado. Es importante recordar lo siguiente: nuestro Señor Jesucristo concluyó el preludio al Sermón del Monte declarando que cuando la gente vea la justicia de sus discípulos, es decir, las buenas acciones, la buena conducta de sus discípulos, la gente va a glorificar a Dios. Entonces, en resumen, el cristiano no se porta bien para que la gente lo alabe a él como cristiano, sino para que la gente alabe a Dios, a quien servimos y de quien recibimos la manera como debemos vivir para su gloria. Eso en primer lugar. Y luego Jesucristo, en lo que sigue hasta el versículo 48 de Mateo 5, Él va a explicar 6 ejemplos para entender cómo es la justicia del reino y cómo debe entenderse la ley correctamente. Él explica los temas del asesinato, el adulterio, los juramentos, la venganza, el amor, el divorcio. Y en esta parte del Sermón del Monte, Jesús deja bien claro que sus discípulos despliegan, muestran ante el mundo que viven según la justicia superior. Ellos entonces estarán por encima de los escribas y fariseos que se alababan de ser cumplidores de la ley, y además promoverán la gloria de Dios en la sociedad. Bien, los versículos 17 y 18. Aquí Jesucristo hace una gran declaración. Empieza diciendo amén. En el castellano no se nota eso, ¿no? En castellano dice ciertamente os digo. Esa palabra ciertamente, en el idioma de Jesús, Él decía amén, de verdad te digo. Y cuando alguien empezaba con esta expresión amén o ciertamente te digo, significaba que lo que va a continuación es una declaración solemne, importantísima. Esa es la idea. Entonces empieza así Jesús, diciendo, ciertamente os digo, no penséis que he venido para destruir, abrogar o anular la ley. No he venido para anular la ley, he venido para cumplirla. Esta declaración de Jesucristo requiere cierta explicación. Y quisiera en primer lugar explicar lo siguiente. Primero, si Jesús declara que Él no ha venido para anular la ley, sino para cumplirla, significa que ya lo habían acusado a Él, que Él estaba quebrantando la ley de Dios. Y cuando ustedes leen todo Mateo y todos los evangelios, exactamente, los escribas y fariseos especialmente, constantemente apuntaban el dedo contra Jesús. Estás quebrantando la ley, le decían, ¿verdad? Por ejemplo, Jesucristo pasó una vez por unas chacras de trigo y sus discípulos cogieron espigas y comieron y lo acusaron, quebrantas la ley, han cogido espigas tus discípulos. Otra vez Jesús sanó a una mujer en el día del sábado, 18 años de enfermedad, hija de Abraham, la sanó. Le dijeron, estás incumpliendo la ley, estás rompiendo la ley. Otra vez sanó a un hombre de una mano seca por muchos años y le dijeron, ya ves, mira cómo quebrantas la ley.
Entonces, como Jesús había quebrantado la ley, según ellos, la acusación era clara. Mira, tú has venido a destruir la ley. Entonces Jesús aquí en este versículo 17 de Mateo declara: ni siquiera se les ocurra pensar que yo, el Mesías, he venido para quebrantar la ley o para destruirla. Yo he venido para cumplirla. Entonces, seguramente los fariseos pensaban que Jesucristo era un gran hipócrita, que estaba mintiendo, porque a cada rato para ellos él quebrantaba la ley. ¿Cómo se explica esto? Es que los judíos del tiempo de Jesús, y en especial estos dos grupos, el grupo de escribas y el grupo de fariseos, ellos tenían 4 entendimientos acerca de la ley. Consideraban la ley en 4 maneras distintas. Primero, la palabra ley para ellos era una referencia a los 10 mandamientos, al decálogo. En ese sentido la entendían. A veces también, en segundo lugar, entendían la ley como todos los primeros 5 libros de la Biblia, que le llamamos el Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio. Para ellos también eso era la ley. Y en realidad, la mayor parte de veces cuando la Biblia habla de la ley, se refiere a estos 5 primeros libros de la Biblia. En tercer lugar, cuando los judíos del tiempo de Jesús decían la ley y los profetas, los dos términos juntos, se referían a todo el Antiguo Testamento. Y en cuarto lugar, cuando decían la ley, se referían a la ley oral. Esa ley que en el año 110, 111 después de Cristo, la pusieron por escrito en una gran obra para ellos llamada la Mishnah. Y esa Mishnah necesitaba más explicaciones y produjeron una serie de tratados y los juntaron y los publicaron en un gran libro que se llama el Talmud. No voy a entrar en detalles de esa literatura porque no es tan conocida en nuestro medio. Entonces, para ellos así usaban la ley en 4 sentidos. Y principalmente cuando lo acusaban a Jesús que está quebrantando la ley, no se referían a la ley de Dios, se referían a la ley oral que ellos habían escrito. Voy a dar ciertos detalles más adelante acerca de esta ley oral. Pero cuando Jesucristo dice, yo no he venido para abrogar la ley y los profetas, Jesucristo se está refiriendo a la ley de Dios y no a la ley oral que luego fue escrita por los escribas y fariseos. Esa ley de los escribas y fariseos, Cristo la rompió muchas veces, porque era simple tradición humana. Hay que hacer esa diferencia entonces. Con esta afirmación, Jesucristo dice, yo respeto la ley de Dios. Claro, Jesucristo no respetó las tradiciones y los acusó a ellos. Les dijo, ustedes más bien, por cumplir vuestras leyes, vuestras normas, vuestros reglamentos creados por ustedes, ustedes transgreden la ley de Dios. Quizás debo dar alguna ilustración para que esto quede más o menos claro. Cuando los judíos interpretaban las leyes, ellos amaban las definiciones precisas. Por ejemplo, cuando dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y en el día 7º nada debéis hacer. Ellos se preguntaban, ¿qué significa trabajar? Entonces decían, trabajar significa, por lo menos, trabajar 3 horas al día. Y luego decían, ¿qué trabajo es condenado por Dios? Todo trabajo
que no sirve para adorar a Dios es condenado por Dios. Y luego decían, a ver, ¿qué trabajos Dios no condena? Decían, puedes llevar un pedacito de carrizo para hacer una pluma y escribir. ¿Cuándo escribir no es trabajo? Cuando escribe solamente 2 letras. Y si escriben más de 2 letras, 3 o 4 letras, aún por descuido, ya quebrantaste el día del Señor. ¿Puedes cargar tu bebito en el día del Señor? Sí. Pero si el bebito lleva un juguete pequeño en su mano, ya estás pecando porque estás añadiendo trabajo. A ese tipo de reglamentos y normas, los fariseos y escribas se ajustaban y querían que Jesús se ajuste a esas normas también. Cuando decían, hay que diezmar a Dios, muy bien, ¿qué hay que diezmar? El 10% de todo lo que gano, de todo lo que produzco. Y ellos decían, muy bien. ¿Y a qué se refiere esa producción? ¿Solamente trigo, solamente cebada, solamente vacas, ovejas, cabras? Ellos decían, no, tiene que abarcar también todo. Es decir, si plantas paico en tu huerta, pimienta, comino, orégano, todo eso, de eso también tienes que diezmar. ¿Cuántas hojitas y cuántos granitos de pimienta debes diezmar? Y así se comenzaban a preguntar. Y tenían cientos de normas creadas que no estaban en la Escritura. Por eso es que la ley de los escribas y fariseos, aunque ellos le llamaban ley, eran tradiciones, no era la ley de Dios. Y por supuesto, Cristo les aclaró que Él no podía obedecer leyes creadas por ellos. ¿En qué sentido Cristo vino a cumplir la ley y los profetas? Muy bien. Esto significa lo siguiente. En primer lugar, Jesucristo iba a cumplir la ley en el sentido de que ningún ser humano pudo cumplir la ley de Dios. Ninguno. Y no solamente Cristo, los apóstoles declaran esto bien claramente. Varias veces leemos aquí al frente al apóstol Santiago, el capítulo 2, versículos 8 al 13. Y el apóstol Santiago, en esencia, en ese pasaje de capítulo 2, 8 al 13, dice lo siguiente: si intentarías cumplir toda la ley, pero quebrantares un solo punto de la ley, ya te haces culpable de toda la ley. En concreto, si de los 10 mandamientos usted cumple 9, pero uno no lo cumple, ya quebrantó toda la ley. El mandamiento más fácil de violentar de entre los 10 es la falsedad, la mentira, el hablar falsedad. Y si nos preguntamos honestamente, en este momento, todos nosotros, ¿he mentido durante esta semana? ¿Con propósito o sin propósito? Y probablemente la respuesta será que sí. Y a veces mentimos en cosas tan simples. A las 10:30 estoy ahí. Y llegamos 10:35. Desde el punto de vista estricto ya mentimos, ¿verdad? A las 9 voy a llegar. Y ese es el mandamiento más fácil de violar. El día de hoy, cuando uno escucha las conversaciones por el celu o el celular entre los jóvenes, dice: oye, tienes que venir, ya hemos empezado el trabajo, ahorita estoy yendo. Oiga, el bandido ni siquiera se levanta a desayunar y ya está yendo, según él. Entonces, ningún ser humano ha podido cumplir la ley. El único hombre que cumplió la ley perfectamente y la obedeció perfectamente es Jesucristo. El único hombre, y Dios al mismo tiempo, la cumplió perfectamente, Jesucristo. Nadie más ha cumplido la ley. Y en Cristo, el cristiano sí puede cumplir la ley.
En unión con Cristo podemos cumplir la ley. Apartados de Cristo jamás podemos cumplir la ley. Bien, queda claro entonces que Cristo no solamente conoce la ley de Dios, y la conoce tan perfectamente porque Él es eterno. Jesucristo vino a esta tierra, pero existió eternamente con el Padre. Recuerden lo que dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, Jesucristo conocía muy bien la revelación de Dios. Él vivió en el seno del Padre. Conoce la mente de Dios, conoce el Espíritu de Dios. Por eso no solamente pudo explicar la ley bien, sino también la pudo cumplir bien. Pero hay una segunda manera en que Cristo cumplió la ley. Todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento servía para ilustrar una cosa importante, que sin derramamiento de sangre y sin que alguien muera en lugar del pecador, no habría perdón de pecados. Cuando Cristo se ofreció al Padre como sacrificio para el perdón de nuestros pecados y para que nos rescate de la pecaminosidad, Cristo cumplió toda la ley sacrificial. Y desde ahí en adelante, los cristianos no hacen ningún sacrificio más de animales, porque el sacrificio de Cristo, una vez para siempre, es suficiente. Y así también cumplió la ley sacrificial. Todas las ceremonias del templo enseñaban una sola cosa: que nadie puede acercarse a Dios sin un intermediario. Entonces el sacerdote hacía ceremonias y oraciones en lugar de la gente. Pero el Nuevo Testamento, Hebreos especialmente, enseña claramente que con su resurrección Cristo entró en el verdadero santuario, en el verdadero tabernáculo de Dios. Y todos podemos acercarnos hoy directamente a Cristo sin un intermediario o sacerdote. Ninguno de ustedes, queridos hermanos, necesitan al pastor para acercarse a Cristo. Cuando usted esté en su casa y siente que necesita orar a Dios, usted puede hacerlo directamente a Dios a través de Cristo, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Esto es importante entenderlo como cristianos, porque todavía hay creyentes que tienen esta mente judía y a veces bastante romanista, de pensar que si el pastor no llega a la casa y no ora por ellos, como que Dios no va a obrar. Eso es completamente falso, absurdo en realidad. Porque siendo Cristo nuestro sumo sacerdote, dice Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, podemos acercarnos al trono de su gracia para encontrar en Él oportuno socorro. ¡Qué gran libertad que nos ha dado Dios en Cristo! Porque Él ha cumplido toda la ley y la ha cumplido también en nuestro lugar. Entonces, queda claro que Jesucristo vino a cumplir toda la ley. Y a continuación de esta sección, Cristo, como maestro de la ley y más grande que Moisés, va a dar ejemplos de cómo entender la ley de Dios que debemos cumplir. Y eso dejamos para la siguiente semana. En el versículo 18, ¿qué nos dice Jesús? Aquí Jesús afirma varias cosas. En primer lugar, Él afirma que su compromiso con la ley es profundo, es serio, es sagrado. Y Él afirma que la ley de Dios debe cumplirse en su más mínimo detalle, y que la ley es válida y duradera
como el cielo y la tierra. Hay algunas preguntas que debemos resolver aquí. ¿Qué significan estas imágenes de J y tilde? En la versión Reina Valera dice: ni una J ni una tilde pasará de la ley. Bueno, eso necesita explicación, porque en el texto hebreo y en el texto griego no existe la J así como hay en el castellano. En realidad, el término griego aquí es iota, y los castellanos lo han traducido como J en forma directa, sin pensar mucho, ¿no? Pero en realidad la iota, que es una letra griega, pequeña, es una traducción de la letra hebrea. En hebreo esa letrita se llama yod, y es la letra más pequeñita de todo el alfabeto hebreo. Es bien pequeñita, es como una pequeña comita que va sobre las letras casi. Esa es la iota. Y la tilde, en el texto griego se llama keraya. La keraya es equivalente a un pequeño rabito que sobresale de unas letras hebreas para diferenciarlas de otras. Es una pequeña rayita que está a continuación de las consonantes. Ustedes recuerdan nuestra T. Nuestra T tiene una pequeña rayita que la atraviesa el palito, ¿verdad? El palito horizontal. Algo así es la tilde. O podemos decir un acento en nuestro idioma. Esas dos imágenes de lo más pequeñito de la escritura significa que todos los detalles, que cada detalle mínimo de la ley cuenta. Y Jesucristo asume el compromiso de cumplir con cada detalle de la ley. Muy bien, entonces con estas imágenes Jesús enfatiza que la ley debe ser preservada, pero preservada y cumplida tal como Él la explicó, y no tal como los fariseos y saduceos la querían aplicar. Hay que distinguir, Jesús no está en contra de la ley de Dios, está en contra de la ley creada por tradición humana. ¿Y qué quiso decir Jesús al afirmar que toda la ley se cumplirá hasta que el cielo y la tierra pasen? Dos cosas. Primero, esto afirma que el cielo y la tierra, tal como los conocemos hoy, un día no existirán en esta forma. No nos sintamos demasiado cómodos con el cosmos tal como existe el día de hoy. Esta tierra, con este tipo de casas, con este tipo de formas y cerros, y este espacio inmenso llamado universo, tal como es el día de hoy, un día no existirá así. Va a acabar y va a ser reemplazado por un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo cuando era niño y escuchaba esto me asustaba inmensamente. Algunas noches no podía dormir. Decía, porque si me duermo y se acaba el mundo no voy a ver nada, ¿no? Bueno, no hay que preocuparse con miedo sobre esto, porque el hecho que el cielo y la tierra, tal como son hoy, dejarán de existir, es para algo mejor. Habrá cielo nuevo y tierra nueva, en el sentido de un cielo nuevo y una tierra nueva donde no habrán las limitaciones y dolores y problemas que hay hoy en toda la creación. Eso va a desaparecer para que haya un nuevo cielo y una tierra nueva. Y eso sucederá cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando Cristo venga por segunda vez y renueve toda la creación, esta ley terminará, porque entraremos en la eternidad, donde la ley de Dios estará escrita en el corazón de cada uno de nosotros, y no necesitaremos maestros que nos enseñen, pastores que nos prediquen. Todos sabremos desde lo más profundo de nuestro ser la ley de Dios.
Es como si nuestro cerebro estaría lleno por todos lados, todos nuestros cientos de miles de neuronas estarán llenos de la palabra de Dios y conoceremos a Dios cara a cara, como nos promete la Biblia. Mientras tanto, necesitamos esta ley de Dios. Eso significa, cielo y tierra pasarán hasta que todo sea cumplido. ¿Y qué significa hasta que todo se haya cumplido? ¿Se refiere a la ley de Dios? ¿O a qué se refiere? Miren, aquí no se refiere a cada letra de la ley, porque el texto no dice hasta que toda la ley se cumpla, sino hasta que todo se haya cumplido. Es decir, todo lo que Dios ha planeado para el destino de sus hijos y de este universo se consume, en el sentido de que el tiempo de Dios haya llegado. Entonces, cuando se inicie este cielo nuevo y tierra nueva, hasta ahí se cumplirá todas las cosas de la ley de Dios. Luego el versículo 19 dice: cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hay preguntas que hay que hacernos aquí. ¿Significa que la Biblia tiene mandamientos pequeños y grandes? Así creían los escribas y fariseos. Y en esto coinciden con Jesucristo también. Miren, digamos que los escribas y fariseos, ellos dividían entre mandamientos grandes y pequeños. Ellos pensaban que el mandamiento más pequeño era este. Hay un mandamiento en el libro de Deuteronomio y Levítico que dice así: cuando vayas por el campo, y la sociedad israelita de ese tiempo era una sociedad bien rural, y encuentres un nido de ave, no tomarás a la madre junto con los polluelos. En otras palabras, solamente puedes tomar los polluelos y dejar que la madre se vaya, para que siga la reproducción de las aves. Decían ellos, este es un mandamiento pequeño, porque podía tomarlos a ambos, para que la madre críe a los bebitos en la jaula, en la casa, y cuando ya estén grandecitos la dejo ir. Finalmente no la he tomado para siempre. Es mandamiento pequeño. Y el más grande mandamiento consideraban ellos que era este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Decían, estos son los mandamientos de contraste, el más pequeño y el más grande. Y bueno, Jesucristo coincidió con ellos en esto. Recuerden cuando en Lucas 10 le pregunta Jesús a este maestro de la ley, a ese escriba, le dice, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y el escriba responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etc. Y Jesús le dice, bien has dicho. Pero el segundo, dice Jesús, es igual a este: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esta división de mandamientos grandes y pequeños era algo que sí los judíos lo habían desarrollado bien, y Jesucristo también lo entendió y concordó con ellos en eso. Entonces, cuando aquí Jesucristo habla de mandamientos pequeños y mandamientos grandes, no hay que entenderlos tan literalmente. Él está usando un lenguaje que se llama el lenguaje hiperbólico, el lenguaje de la exageración, que es un lenguaje común entre nosotros. Nosotros hablamos bastante hiperbólicamente, aunque no nos demos cuenta de ello, ¿no? Por ejemplo, viene el niño y ve un conejito más o menos de 4 kilos y le cuenta a la mamá, mamá, he visto un conejo totototote, ¿no? Es el lenguaje hiperbólico, el lenguaje de la exageración, ¿verdad?
Cuando el niño recibe un plato y le parece un plato muy rico, ¿verdad? Y el pedazo de carne es más o menos grande, pero como a veces el niño tiene ojos más grandes que estómago, dice, me has dado un pedazo chiquititito, ¿no? Está usando el lenguaje hiperbólico, o sea, el lenguaje de la exageración. Y eso es lo que está haciendo aquí Jesús. En realidad no significa que para Dios hay algo muy pequeñito o muy grande en su palabra. Es una forma de hablar. Para Dios todo es lo mismo. Y Jesucristo dice que si alguien anula o incumple el más pequeño de los mandamientos, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Con lo cual quiere decir, toda la Biblia cuenta. En realidad no hay nada pequeño y grande. Es una forma de hablar. No lo tomen tan literalmente. Entonces los discípulos deben obedecer y enseñar fielmente la ley, pero la ley tal como la interpretó Jesús, no tal como la interpretaron los escribas y fariseos. Y aquí se enfatiza el mandamiento de enseñar la ley de Dios, la palabra de Dios, tal como Cristo la ha enseñado. Y tan serio fue este mandato que al final, cuando Cristo resucitó, se puso de pie en un monte en Galilea y convocó a los 11 y les dijo lo siguiente: id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y añade, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Con la presencia de Cristo en esta tierra, como el Mesías, como el Redentor, como el Salvador, la ley de Dios se ha cumplido. Y sin embargo, Él, como quien ha cumplido la ley, ha enseñado cómo se debe entender la ley de Dios. Y entonces Él manda que sus discípulos también enseñen a guardar todo lo que Él ha mandado. No hay grande o pequeño en la enseñanza de Jesús. Todo lo que Él ha mandado, eso hay que enseñar. ¿Qué significa? Será llamado muy pequeño o muy grande en el reino de los cielos. Significa que cuando Cristo venga por segunda vez y todos sus hijos vayan al cielo, ¿habrán rangos? ¿Habrán diferencias? ¿Habrán grandes y pequeños en el cielo? Esta clasificación de grandes y pequeños tiene que ver con la recompensa que Dios va a dar a cada uno. Ciertamente el Nuevo Testamento habla de que cada uno será recompensado conforme a sus buenas obras. Recuerden ustedes eso. Entonces, mientras más abunden vuestras obras de justicia, tal como Cristo las describe, su recompensa será mayor. He aquí vuestra recompensa será grande en los cielos. Los maestros judíos dividían la ley en 613 mandamientos. Escuchen eso. ¿Podrá cada uno de nosotros cumplir 613 minucias de mandamientos? Y decían, de estos 613, 248 son mandamientos positivos y 365 son negativos. Ya les mencioné cuál era el pequeño y el más grande para ellos. Jesucristo reconoció que habían mandamientos que sobresalen sobre otros, pero eso no significa que los otros no valgan. Que algo sea más bonito que este pequeño cartapacio no lo invalida significa que simplemente lo otro es más bonito. Entonces, Jesucristo dijo, por ejemplo, que lo más importante que fijarse en la pimienta, el comino o el boldo, recuerden eso, ¿no? Lo más importante que eso es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Mateo capítulo 22, versículo 23. Pero al mismo tiempo Jesucristo insistió que todo mandamiento debe ser guardado
y que nada debe ser abrogado o destruido. Todo mandamiento tal como Él lo enseña. No se refiere a los 613 mandamientos de escribas y fariseos. Entonces, aunque la entrada al reino de los cielos es por pura gracia y misericordia de Dios, sin embargo, los ciudadanos del reino de Dios tienen que producir obediencia a los mandatos de Dios y enseñar los mandatos de Dios. Entonces, quienes en la vida cristiana hayan enseñado a anular ciertos mandamientos de Cristo, entrarán en el reino de los cielos, pero su recompensa no será igual de los que enseñan fielmente todo el consejo de Dios. Eso también muestra la gracia de Dios. Significa que la recompensa de Cristo a sus discípulos será proporcional a la manera como han guardado sus mandamientos. Finalmente, en este pasaje, nos encontramos con el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, Cristo dice con claridad, no entraréis en el reino de los cielos. Esta es otra declaración solemne de Cristo. Bien, significa que los ciudadanos del reino de Dios, los cristianos, los discípulos de Cristo, tienen que tener una justicia más abundante que exceda a la justicia de los escribas y fariseos. Ya hemos definido al comienzo del capítulo 5 que justicia aquí se refiere a la manera recta de obrar, a la manera de obrar conforme a la palabra de Dios y de Cristo. No se refiere aquí al sistema judicial de la sociedad, se refiere a la conducta interna y externa del creyente. Debe exceder, es decir, debe exceder a la justicia de los fariseos, no en la cantidad de mandatos que hay que crear, no debe exceder en la cantidad de minucias que hay que crear, debe exceder más bien en este sentido, debe exceder en el sentido de cumplir de manera correcta la enseñanza definitiva que Cristo nos ha dejado. Esto es muy importante en la iglesia cristiana de hoy. Nuestras iglesias, además de la palabra de Dios, como normas subordinadas a la palabra, tenemos reglamentos también. Algunos tienen reglamentos escritos, otros los tienen no escritos. Por ejemplo, hay algunas iglesias donde a la entrada de la puerta al costado hay dos cuartitos, uno para varones y otro para mujeres. Si las damas vienen con falda muy alta sobre las rodillas, entonces hay una hermana que le dice: pase acá, hermana, y le presta una falda larga que pase los tobillos, porque no está permitido en algunas iglesias entrar con falda larga. Y si viene usted con pantalón, igual una hermana la guía al cuartito y le da una falda y tiene que entrar, según ellos, decentemente. ¿Está en la Biblia esa norma? Por supuesto que no. ¿Está en la Biblia la norma de cuánto debe medir el taco de una dama en el zapato? Por supuesto que no. ¿Está en la Biblia cuántos centímetros debe tener el pelo del varón antes de cortárselo? Es más, los judíos no se cortaban el cabello. ¿Está en la norma cómo debe ser la corbata que viste la persona? Por supuesto que ni siquiera la corbata no existía en ese tiempo, es un invento inglés. Y ningún cristiano estaría obligado a cumplir ninguna de esas normas que no estén en la Escritura. Y ningún cristiano debe ser cuestionado, criticado o menospreciado porque no cumplen reglas inventadas por nosotros. Pueden ser reglas para el buen orden, pueden ser que ayuden, y nuestro criterio será si la norma que da en una iglesia ayuda al mejor vivir, está muy bien.
pero no se puede hacer normas que están en contra de la palabra de Dios. Puede venir un varón al servicio con sandalias y en short. Muchos se preguntan eso en las iglesias, ¿no? Y algunos dicen, no, por supuesto que no, porque sería indecente. La norma general es decencia. Bueno, en realidad las normas de decencia son normas culturales. ¿Qué sentirían ustedes que entre un hermano del campo en este momento y que pase hasta adelante, que venga con poncho y con yanques? Y que además los yanques estén llenos de barro y al entrar deje sus estampas claras de barro por el piso que está bien limpio. ¿Cómo sentirían ustedes? ¿Cómo sentiríamos nosotros? ¿Por qué? Porque culturalmente estamos en la ciudad, tenemos tiempo de lustrar los zapatos, de lavar los pies. Cuando uno viene del campo no tiene esos lujos, ¿verdad? Y tendríamos que dejarlo pasar y hablarle con amabilidad y ni siquiera ruborizarse porque se ensucia el piso. ¿Verdad? Esa es la actitud cristiana. Eso se llama caridad, amor cristiano. Y Cristo, por supuesto, no solamente hizo eso, tocó al leproso para sanarlo. Hizo con su dedo en el barro y saliva un poquito de ungüento de tierra con su saliva y la puso en las vistas de una persona para que se sanara. A veces los cristianos ponemos énfasis en reglas superfluas, absurdas, que no contribuyen a amar a Dios. A veces contribuyen a aborrecer a Dios. Porque la gente dirá, yo no sabía esas reglas, primera vez vengo a esta congregación, ¿me van a tratar así? Sería bien feo, ¿verdad? Y Cristo nos liberó de eso. Una de las cosas que más me agradaron, siendo todavía no cristiano, me estaba acercando recién a la iglesia, y en ese tiempo usaba pelo bien largo, así eran los jóvenes de ese tiempo, éramos bien tontos, pensábamos que éramos muy vivos, pero en realidad la cultura es así, ¿no? Y usábamos pantalones con unas mangas de campana que barríamos las calles con eso, ¿no? Uno vestía como un perfecto fantoche y pensaba que era el bacán del barrio, ¿no? Y cuando llegué así a la iglesia, ahí en Girón del Batán, nadie me dijo un solo comentario. Todos me dieron la bienvenida, aún que venía como un espantapájaro. ¿Se imaginan ustedes el impacto que tiene eso? Porque uno encuentra receptividad, amabilidad, y Cristo estuvo dispuesto a eso. Porque esas normas no violaban la palabra de Dios. Hay ciertas normas culturales que respetamos porque así es la cultura que nos rodea. Y no debemos hacer de ninguna norma cultural un requisito para ser creyente. En el campo uno perfectamente entra a una iglesia con poncho y yanques y sombrero y se saca el sombrero a la entrada, ¿verdad? Entonces Jesucristo quebrantó todas las normas culturales y tradicionales creadas por ellos, que no estaban en la palabra de Dios. Y Jesucristo dijo que la justicia de los discípulos de Él tiene que ser superior a la justicia de los escribas y fariseos. ¿En qué sentido superior? Superior en el sentido de obedecer la palabra de Dios y no la palabra de los hombres. Dijo Jesús, ustedes elevan la tradición de los hombres y dejan de cumplir los mandamientos de Dios. Y por eso Jesús los llamó hipócritas. Y lo dice en términos duros. Hay una figura que causa casi gracia cuando Jesús dice así, escribas y fariseos hipócritas.
porque ustedes cuelan el mosquito en sus coladores, pero se tragan el camello que queda en el colador. Tremenda figura, ¿no? Imaginen ustedes dejando que pase el mosquito, pero se tragan el camello. Bien sarcástico ese dicho, pero con eso quería enseñar que la justicia superior, las normas de conducta superiores, están escritas en la palabra de Dios, y las que no sirven, las inferiores, están escritas por los escribas y fariseos. Y Jesús dijo, al finalizar su exposición de la ley, en este capítulo 5, versículo 48, dijo así: por tanto, si cumplen con la ley de Dios, tal como yo le he explicado, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Qué significa que vuestra justicia sea superior a los fariseos? Si todo lo que ustedes practican conduce a la perfección delante de Dios, eso es superior a los escribas y fariseos. Aquí dice, porque si no es superior a la de ellos, no entraréis en el reino de los cielos. Algunos dicen, miren, aquí dice que si no hay obras, no entras en el reino de los cielos. Noten ustedes que la Biblia enseña que nadie puede ser perfecto a menos que Dios nos perfeccione y nos santifique por su palabra y por la presencia de su Espíritu en nuestras vidas. Entonces la entrada al reino de los cielos es un don de Dios, es un regalo de Dios, es gracia de Dios. Pero cuando estamos en el reino de los cielos, nuestra permanencia en los reinos de los cielos está relacionada con el cumplimiento de la enseñanza de Cristo. Tampoco es el otro extremo. Como es pura gracia de Dios, nada tengo que hacer. Puedo hacer lo que quiero y estoy adentro en el reino de Dios. Tampoco Cristo nos ha dado ese inmenso libertinaje. No funciona así. La entrada es un don de la gracia de Dios y la permanencia en el reino implica seguir las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, el reino y la justicia del reino, la conducta del reino, van juntos, no se pueden separar. Y no se pueden separar a tal punto que sin esta justicia o conducta del reino, no se puede permanecer en ese reino. Entonces, hermanos, concluimos con esto. En estos versículos 17 al 20, Jesús muestra como quien está tan lejos de pretender abrogar la ley de Dios, como creían los escribas y fariseos. Él no ha venido para abrogar la ley, Él ha venido para que en Él se cumpla toda la ley. Si lo mejor que hacían los fariseos y escribas era considerado inadecuado por Cristo, entonces no solamente Él tenía que afirmar la ley de Dios, sino que tenía que explicar el verdadero espíritu de la ley. Y eso vamos a ver en los versículos 21 hacia adelante, las próximas semanas. Y esto es lo que hizo Jesucristo. Él practicó lo que enseñó. Por lo tanto, el llamado eficaz a sus discípulos se justifica así. Cristo Jesús vino para perdonar sus pecados, para aceptar las personas de aquellos a quienes Él ha justificado y para declararlas justas y para imputar sobre ellos su obediencia a la ley. ¿Qué significa imputar sobre ellos su obediencia a la ley? Significa que cuando Cristo cumplió toda la ley, Dios lo declaró justo. Y en la justicia de Él nos declara a nosotros justos. Toda nuestra suciedad y pecaminosidad es puesta sobre Jesucristo. Y así fue crucificado. Y con esa crucifixión nuestros pecados fueron sepultados. Y toda la limpieza, la pureza y la obediencia perfecta de Cristo a la ley de Dios fue puesta
sobre nosotros. Y a través de Cristo, Dios nos mira como justos en Él. Por eso en Cristo, en Cristo, todo cristiano cumple la ley. Y eso es lo que Cristo nos exige. Amén.